Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa de la Facultad Ciencias de la Educación de la especialidad de Educación Física del segundo año. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre el tema del conductismo. Como integrantes somos Calapuja Anco Dani, Chinchercoma Salcedo Emery Alejandra, Huerca Barachaldo Rafael, Yerena Salas Gianfranco, Mendoza Nina Pablo Dani, Vega Cruz Branger Jr., y Velasco Camaqui Fernando Manuel. Para empezar, voy a dar una breve definición de lo que viene a ser el conductismo. El conductismo es una corriente de la psicología basada o que estudia el comportamiento o conducta de las personas o animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. A esta corriente también se le conoce como el conductivismo. Ahora, como dije anteriormente, esta corriente está basada en el estudio de la conducta y del comportamiento, pero hay que tener en cuenta de que no está basada en lo que vienen a ser los estados mentales. Es por ello que los conductistas determinan de que el proceso de aprendizaje o el aprendizaje pues deriva de lo que viene a ser un cambio de conducta en sí. Ahora, para poder abordar un poco más sobre este tema, voy a dar paso a mis compañeros para que les pueda hablar más sobre el conductismo. El conductismo permaneció en el sistema educativo hasta el desarrollo del cognitivismo, el que se centraba en los procesos básicos o internos del sujeto. Esto significó más que un adiestramiento a los alumnos, se les debería educar a los niños de una manera correcta. Para Watson, que es un autor conocido, pues dice, ¿no?, de que quien aprende es aquel que logra modificar su conducta y esto al ser observable puede medirse. El maestro es quien presenta los estímulos y los reforzamientos a los alumnos. Hoy en día el conductismo es muy criticado por la pedagogía moderna, pues se considera que el alumno no aprende solamente cuando se le genera una respuesta a un estímulo, sino que el nuevo conocimiento, ya sea conceptual, procedimental o actitudinal, debe integrarse a la estructura cognitiva. En pocas palabras, podemos decir que la finalidad del conductismo es condicionar a los alumnos para que por este medio de la educación supriman sus conductas no deseadas. Por otro lado, la información y los datos organizados de determinada manera son los estímulos básicos, frente a los que los estudiantes como simples receptores deben hacer elecciones y asociaciones dentro de un margen de posibles respuestas correctas. Y esto prácticamente es que al hacerlo de buena manera o de una manera correcta, pues reciben un premio, ya sea una estrella en la frente, como esta, o una medalla. Pasando a las características del conductismo, les debo comentar que el conductismo trata de entender cómo es que los estímulos del medio controlan determinadas conductas, ya que el comportamiento y el aprendizaje son consecuencia de los estímulos ambientales. ¿Qué quiero decir con estímulos ambientales? Son los estímulos que están a nuestro alrededor. Puede ser, en este caso de la educación física, puede ser los arcos, las mismas pelotas con los que se hacen los ejercicios. El objeto de estudio es la conducta, por eso es que se llama conductismo, ya que dependerá de la situación y la respuesta en el cómo influye en la conducta del individuo, ¿no? El método para ver esto se tiene que sustentar en tres pilares fundamentales, que viene a ser la situación en la que el individuo se encuentra, la respuesta en cómo da una solución a eso y el organismo. También podemos decir que se concibe la psicología como una ciencia aplicada, que su fin es la predicción y la modificación de la conducta. Y también debo recalcar que el conductismo es uno de los tres pilares fundamentales de la psicología. El condicionamiento operante es una forma de aprendizaje que consiste en asociar un estímulo a una respuesta. Esto con la finalidad de que la respuesta se produzca más o menos. Es decir, se produce una conducta y después de la conducta hay una consecuencia. Por ello les traigo dos ejemplos, el refuerzo positivo y el refuerzo negativo, relacionados obviamente con la educación. Un refuerzo positivo. Un profesor premia a aquellos estudiantes que responden a las preguntas del profesor. Es decir, pues que los estudiantes reciben puntos extras en su evaluación final cuando responden a las preguntas o participan cuando el profesor se les pide. Entonces los estudiantes se dan cuenta de que al participar y contestar las preguntas reciben más puntos. Eso sería un claro ejemplo de refuerzo positivo. Refuerzo negativo.
El refuerzo negativo permite, ¿no?, fortalecer una conducta mediante la supresión de algo que le resulte desagradable o aversivo, ¿no?, a los estudiantes. Es decir, un claro ejemplo sería, ¿no?, yo como docente, por ejemplo, le digo a mis estudiantes, ¿no?, quiero que tengan bien limpios sus sitios de sus mesas, sus cosas en su lugar, y pues no, que estén en silencio. Si no, no me salen al recreo. Entonces de esta manera yo como profesor no pretendo fortalecer una conducta y cesar, ¿no?, la realización de otras, al tiempo que los alumnos también, ¿no?, se les da la oportunidad de ejercer su control de ellos mismos. Entonces esos serían los dos ejemplos de lo que es el condicionamiento operante. Buen día, mi nombre es Dani Calapuja Anco y yo les hablaré específicamente de lo que es el condicionamiento clásico, o también denominado condicionamiento pavloviano. Según Veloch en 1995, específicamente nos indica que es un proceso de sustitución de estímulos, en el cual el estímulo que originalmente provocó la respuesta es reemplazado por otro nuevo, el cual antes era neutral. Llevando este concepto al contexto actual en el que vivimos y extrapolándolo específicamente a la educación virtual, podemos aplicarlo para poder cambiar las conductas de los estudiantes. ¿Cómo? Pues por ejemplo podemos hacer una sesión de concentración, de experiencia o de bienestar antes de cada evaluación, haciendo que los niños sean conscientes de cómo se sienten. Todo esto a través de sonidos o imágenes que presentemos. Todo esto va a provocar una respuesta condicionada que será la relajación, y esto va a permitir un mejor desempeño académico. Por otro lado, si quiero que los niños mejoren su capacidad de atención, necesito aumentar su estrés, focalizando su concentración a través de estímulos condicionados que lleguen a la activación del estrés y con estímulos incondicionados que lleguen a la desactivación. Todo esto con el fin de lograr un buen desarrollo de aprendizaje en los estudiantes. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días. Voy a explicar las ventajas que proporciona el conductismo a la educación. Primeramente, que el conductismo proporciona conocimiento al estudiante, ¿no?, que favorezca en su aprendizaje en las clases, ¿no? Y una ventaja que yo rescato es que el conductismo moldea la actitud del estudiante, y cuando es necesario cambiar esa actitud por otra actitud que favorezca al estudiante en sus clases, ¿no?, y en favor del estudiante más que todo, para que él se desempeñe de mejor manera y atienda a las clases de salón y socialice de mejor manera con sus compañeros. Bien, otra ventaja sería de que estimula y motiva al estudiante en su aprendizaje, que este estudiante no esté distraído y que esté motivado y atienda de mejor manera a las clases de su profesor. Eso sería todo. Bueno, lo que me tocó hablar a mí es sobre las desventajas del conductismo en la educación. Y bueno, podemos decir que una desventaja común que hay es que la poca interrelación que hay entre los docentes con los alumnos y entre los mismos compañeros. Del mismo modo que hay alumnos pasivos, que no tienen ninguna participación y no pueden aclarar sus dudas ya que tienen miedo de hablar. Hay igualmente una énfasis en la memorización y también de que un alumno también se acostumbra a recibir premios, a recibir algo a cambio por cambiar su comportamiento, por hacer un cambio, le piden los demás el amor propio de él o su convicción misma. Y bueno, también tenemos el condicionamiento del alumno a realizar una actividad previamente definida, como las tareas y los trabajos en grupos o individuales que hay. Muchas gracias.